muchas gracias a los que resisten, a las que resisten. Estamos aquí todavía. Realmente da gusto. Ahora contamos con un plantel, creo que de lujo, para ayudarnos a sintetizar rápidamente. Todos hemos estado aquí prácticamente todo el día y sencillamente queremos, con esta sesión, fijar algunas ideas que, por supuesto, serán las nuestras. Ustedes probablemente tengan también con algunas ideas que se hayan quedado. Empezaremos. Hemos hecho para esta síntesis una especie de definición de 3 ejes que van a estar relatados por cada uno de los expositores que me acompañan en la mesa para hacer esta interpretación sintética. Vamos a empezar con Antonio Izquierdo, profesor de Sociología en la Universidad de A Coruña y experto bien reconocido en el tema de las migraciones. Él va a hacer la síntesis, las ideas finales respecto de panorama de la inmigración, datos y situaciones. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias, Marisa, y muchas gracias a todas y a todos los que estáis aquí. Voy a ser muy breve y muy contundente y sin matices. Entonces, los matices los ponéis vosotros, porque hay que ser un poquito más ejecutivo en estas cosas. Vamos a ver. Lo que está en el libro, que es muy interesante, que ya lo veréis, y lo que estamos viviendo y lo que se avecina, indica, y los datos que tenemos del primer trimestre de este año ya lo dicen, que la economía española no va a necesitar muchos, sino otro tipo de fuerza de trabajo y otro tipo de inmigración en general, ¿vale? Entonces, es hora de que empecemos a discutir de quiénes y de no cuántos. Segundo, hay que tener claro que con independencia de lo que haya hecho los diversos gobiernos ejecutivos, entre 1991 con la primera proposición no de ley hasta aquí, el modelo de mano de obra subalterna y temporal que teníamos ha devenido en un modelo de familias instaladas, una parte de ellas en esta situación de crisis, vulnerables. Y ese es el escenario actual y es el escenario en el que hay que trabajar. Ahí hay una parte de los trabajadores que necesitan recalificación, formación, etcétera, y otra parte de las familias que necesitan políticas públicas y trabajo intenso. Parte de esas familias se están fragmentando, una parte se está yendo al país de origen, otras se están quedando. En fin, es un modelo de familias vulnerables en la parte peor. Naturalmente, hay otra inmigración de la que no hablamos, que no tiene crisis, que resiste perfectamente, pero en la parte peor. Y tercero, en mi opinión, en el futuro va a cambiar, obviamente, la opinión pública española y en la percepción, el concepto de inmigrantes. Va a cambiar bastante profundamente, creo, pero los inmigrantes son un hecho sociológico y la inmigración es una cuestión política. Es decir, el control de flujos, las políticas macro, la inmigración es una cosa y los inmigrantes que están aquí y que van a resistir mejor o peor son un hecho sociológico. Y conviene no mezclar los dos planos cuando estemos hablando con las administraciones distintas en un gobierno multinivel. Segundo asunto, hay suficientes indicadores para decir que una gran parte de la población hasta el día de hoy tiene un claro proyecto de arraigo en España o de quedarse permanentemente. Uno, cómo están aumentando las residencias permanentes o de larga duración. Dos, el peso que tiene la demografía de poblamiento, es decir, los nacimientos y los matrimonios mixtos. 3, el creciente peso de la naturalización y de la ciudadanía. Y cuarto, que más de 7 de cada 10 inmigrantes que llegaron antes de la crisis económica ya ha reagrupado a sus familias. Bien.
Esto no quiere decir que si la crisis dura mucho, yo ya les digo que en el primer trimestre de este año se están yendo más que están entrando. Esto no quiere decir, yo no sé, porque no soy Rapel, soy un investigador, lo que va a pasar cuando dure la crisis. Lo que estoy diciendo es a día de hoy, lo mismo que a día de hoy hay más racismo en las encuestas que en la calle y en los barrios, a día de hoy. Las encuestas miden una cosa que no es lo que pasa en la calle. Es un constructo que no es lo que pasa en la calle. Ahora, ¿el día de mañana hay un estallido racista? Pues puede ser. Pero hasta hoy, 5 millones de personas en 10 años, concentrados en 4 núcleos metropolitanos, no ha generado un desatado racismo masivo. Otra cosa es cómo se define el racismo en las encuestas. Bueno, pues yo creo que las residencias permanentes, el reagrupamiento familiar, la demografía de poblamiento y la ciudadanía y naturalización indican que estamos hoy en un escenario de arraigo. Tercero, los pilares de esa integración que aquí hemos visto me parecen esenciales. Primero, la familia inmigrante. En un estado de bienestar familista como el nuestro, eso es un capital grande. Ahí hay debate. Hay gente que piensa que es mejor, en fin, restringir el reagrupamiento familiar. Yo pienso que no. Y tengo datos. Lo que está disminuyendo en la inmigración ahora mismo son los menores de 35 años, respecto al último recuento que teníamos. Los mayores de 35 años y con familias están aumentando en peso. Bien es verdad que también los de 0 a 5 años están aumentando el peso. Eso es lo que me da pie a pensar que las madres se están quedando con algunos hijos pequeños y los padres se están yendo con algunos adolescentes. Segundo punto, la trayectoria laboral. Yo creo que hay que hablar de formar inmigrantes que están en situación de desempleo y de reconocer titulaciones, porque lo que tenemos que procurar son trayectorias laborales. Tercero, el sistema educativo. Hay que evitar el descrédito por razones étnicas, por razones de concentración de los menores en las escuelas. Hay que evitar el descrédito del sistema educativo público y el descrédito de las aptitudes de los inmigrantes. Ambos dos descréditos. Los datos no se compadecen con esa realidad. Y cuarto punto, hay que actuar sobre la concentración urbana y residencial. ¿Con una política general? Pues con una política general. ¿A veces con una política de acción específica? Pues a veces con una política de acción específica. Yo en esto de la inmigración he aprendido a lo largo de los años que la conjunción con la que tenemos que trabajar es la I, no la O. No es horizontal o vertical, a veces será vertical y a veces será horizontal y a veces eso explicará un 30% y otras un 60%. Pero hay que ser tan flexibles como decimos que es la inmigración a la hora de hacer pronósticos. Habrá multiculturalismo y habrá interculturalismo, porque hay matrimonios mixtos y hay interculturalismo, pero también habrá matrimonios étnicos. Y luego, los pronósticos. Pues bueno, ya he dicho antes que yo creo que el concepto público de inmigrante probablemente, y esto no es lo que me gusta a mí, es lo que sale de los datos, será más étnico y cultural que laboral, general y social. Desgraciadamente, eso es lo que se está imponiendo en esta y en otras sociedades. Y el desafío de nuestra inmigración está en el patio trasero de la Unión Europea, que es el Magreb. En el futuro no vamos a tener tantos inmigrantes que vengan de América Latina y probablemente no tendremos tantos inmigrantes que vengan de otro sitio como en el pasado, pero el Magreb está ahí, el Magreb está cambiando y al Magreb es donde hay que mirar. Yo creo que hay modelos autonómicos de intercambio social y que va a haber distintos modelos de integración en este país, porque gran parte de las políticas públicas están transferidas a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tienen concentraciones de inmigrantes distintas y políticas distintas y prioridades distintas. Si todo es azul, pues a lo mejor los modelos son menos distintos, pero aún así todo es probable que haya modelos diferentes, porque los contextos económicos y los mercados de trabajo de acogidas imponen itinerarios y trayectorias electorales, mal que pese muchas veces a los poderes públicos. Y los poderes públicos no pueden hacer todo en lo referido a integración y hay contextos autonómicos muy distintos. Y las dos
Últimas cosas que quiero decir referidas al trabajo de Violeta, y que lo hemos hablado en un momentito ella y yo. Respecto de los menores no acompañados, lo primero que quiero decir es que los datos han sido costosísimos de conseguir y que los datos son todavía de muy escasa calidad en mi opinión, y Violeta estaba de acuerdo y me ha dicho que lo dijera. Son datos bastante insustanciales, con poca sustancia sociológica, política y empírica, muy etiquetas complicadas, ¿no? Pero bueno, de momento lo que sabemos es que los ingresos o los flujos en los últimos 2 años han sido entre 400 y 450, con algunas imprecisiones, y los datos de acogidas o de stock son también a veces confusos porque, como ella ha explicado, hay comunidades autónomas que incluyen ahí menores acogidos, menores de flujo y menores de varias cosas. Eso nos remite a un asunto que es nuestro en los próximos años, las tensiones en un gobierno multinivel y la coordinación y las competencias. Asuntos harto difíciles para todo aquel que haya estado en la administración y que sepa que en el diccionario de las administraciones públicas la palabra cooperación, coordinación y colaboración no figuran. Ya he dicho que iba a ser contundente y con pocos matices, ustedes ponen los matices. Bien, y por último, yo creo que los datos pueden no ser efectivamente, y no son, lo sabe Violeta mejor que nadie, pero lo sabemos todos, no son fiables, pero son válidos en alguna medida, es decir, indican algunas cosas tendenciales. La distinción entre validez y fiabilidad la saben ustedes muy bien. Uno de los datos válidos es que el Magreb proporciona el grueso de los menores no acompañados o que pasan por ahí y que mayoritariamente son varones o chicos. Pero, esto lo he añadido yo, pero hablándolo con ella me ha dicho que estaba bien y que lo dijera, a mí me parece que la significación muchas veces está en las minorías y que una democracia se distingue por el respeto y el cuidado de las minorías y no por el aplaste de las mayorías. Y me parece que las niñas, que yo creo que están subregistradas y que además, aunque sean pocas, tienen unas particularidades. Yo sospecho que las niñas se van quedando en el camino y van siendo explotadas en cada paso que van dando antes de llegar aquí. Y hay otra tendencia que subrayan los datos de Violeta, que es el aniñamiento, es decir, que hemos pasado de menores no acompañados adolescentes a menores no acompañados de 13 años o más jóvenes. Y sobre los menores de 18 ya no acompañados, esta es la madre del cordero. La madre del cordero es que tenemos entre 817.000 o 971.000, según se tome el registro de nacionalidad y de permisos de residencia o el del padrón. Y ahí está toda la distribución que verán ustedes en el libro, por peldaños escolares, etcétera. Y este es un asunto central del futuro de este país, del futuro de esos niños, del futuro de los inmigrantes y del futuro de nuestros hijos. Vayan a un colegio donde el 80% son extranjeros o no. El grueso de esos niños son latinoamericanos por ahora, el 35% son europeos, más o menos el 14% son africanos y el 6% asiáticos, lo que quiere decir que no estamos en tan mala situación. Uno, porque los niños latinoamericanos tienen relativamente más rápido, ya sé que uno muy puntilloso me va a decir, pero no significa exactamente lo mismo tomar en un sitio que en otro, vale, de acuerdo, pero tienen mucho camino andado en el idioma, tienen mucho camino andado en muchas otras cosas, y han entrado jovencitos, pequeñitos, en primaria, y entonces eso es una facilidad hasta cierto punto y bueno, es efectivamente algo que tenemos que resolver, pero en lo que estamos. El grueso de esos menores son rumanos, ecuatorianos, marroquíes y colombianos, pero luego me ha dicho Violeta que como se había hablado de Perú, de Bolivia y de la República Dominicana, que dijera que Perú estaba el 9º, Bolivia el 7º y la República Dominicana el 13 de esos países. De todos modos, dicho esto de Perú, Bolivia y República Dominicana, voy a insistir en otra ventaja, que a mí me importa distinguir también, insistir en las ventajas de lo que va bien. Es que tenemos muchos inmigrantes concentrados
en determinados sitios, para lo bueno y para lo malo, también para lo bueno, y tenemos muchos inmigrantes concentrados en 4 nacionalidades, para lo bueno y para lo malo. A la hora de la cooperación internacional es más fácil hablar con 4 países que con 40. Entonces, Rumanía, Ecuador, Marruecos y Colombia es el grueso de esta inmigración. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. A continuación, María Ángeles Sayé va a hacernos una síntesis de ideas en torno al eje de género. María Ángeles Sayé también es experta en el tema de migraciones, socia directora de Red Consultoría y presidenta del patronato de la Fundación Directa. Gracias, María Ángeles. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hacer referencia a algunos elementos de contexto que han salido respecto al tema de género. Y ahí yo destacaría, primero, se ha producido una prioridad del tema de la igualdad de género en este proyecto y en este equipo. Yo creo que ha habido una apuesta deliberada y comprometida por entender las relaciones de género en las migraciones que afectan a la infancia y la juventud desde una perspectiva que no es la del género igual a genérico, como sucede muchas veces. Yo creo que eso es lo primero a destacar. Lo segundo, aparece evidente la importancia de esta dimensión en la medida en que las relaciones de género afectan las decisiones, origen e impacto de la migración en todos y cada uno de sus agentes. Estas, por lo tanto, se expresan en la migración y también se transforman con la migración. En tercer lugar, ha salido la multidimensionalidad. Estamos hablando de hasta qué punto se permean los espacios, el aquí, el allí, incluso esos espacios entre el aquí y el allí, que a veces son tierra de nadie, los sujetos. Eso ha sido quizá lo más desafiante, porque estamos hablando de niñas, de jóvenes, de madres, de hermanas, de tías, de abuelas, pero también de niños, de jóvenes, de padres, aunque a veces se ignore la dimensión parental, y es una de las cosas que se pone aquí de manifiesto, lo cual lo ha hecho especialmente complejo y apasionante. Y desde luego también los procesos, migración parental, familiar, retornos, como contaban las colegas que han hecho el estudio de Marruecos, y menores no acompañados. En realidad creo que lo que sale es la idea de que la perspectiva de género implica ver la realidad completa. Y, por ejemplo, un fenómeno como la maternidad transnacional desafía el nacionalismo metodológico, los paradigmas dicotómicos, la compartimentación del análisis y de las respuestas y desafía las políticas y las prácticas probablemente más que ningún otro fenómeno de los que se analicen en materia de migración. El cuarto elemento de contexto tiene que ver con la invisibilidad sistemática. Es invisible la gestión transnacional de los cuidados, como también lo es la realidad minoritaria de las menores que migran solas o incluso la demanda y el papel de estas mujeres. Hay un ciclo completo de invisibilidad. En relación a esos factores de contexto han salido una serie de temas clave. El primero, evidentemente, ha sido el de la familia, y yo creo que ahí hay acuerdo en que el proyecto migratorio es básicamente un proyecto familiar, aunque normalmente no se tiene en cuenta la dimensión familiar. La mujer es agente vertebrador, es agente esencial de la familia, y en el caso de Latinoamérica todavía aún más. Y la familia real se entiende, se analiza, se descubre como una unidad heterogénea, dinámica, que cambia y se configura y reconfigura mediante múltiples arreglos, conflictos, pactos, recomposiciones, tensiones, cambios de rol de sus miembros y relaciones de poder. Esa familia real es diversa y la migración diversifica aún más su composición y papel. Ahí ha salido también un tema importante, la familia extensa, por una parte, pero también la familia monoparental dirigida por una mujer, por otra, y las familias recompuestas. O sea que estamos hablando de algo realmente complejo y desafiante. Sin embargo, la división sexual del trabajo, si bien cambia en sus formas, es el elemento que permanece.
En torno a ello aparece un segundo tema clave, que son las culturas de género, porque hay un contraste entre esa realidad cambiante y la percepción cultural. Se mantienen los estereotipos de la mujer obligada a cuidar y el hombre proveedor, con un profundo arraigo en el imaginario social. La mujer, siempre que se habla de economía, se habla de los hombres; cuando se habla de lo social, se habla de las mujeres, lo que introduce sesgos en el análisis y, sobre todo, una paradoja. Esa mujer que provee y que cuida proveyendo, a la vez se considera que es una mujer que abandona. Y, por lo tanto, se genera una estigmatización y culpabilización. El tercer tema clave es el de la mujer que emigra. Y ahí se ha visto claramente el cambio de rol y la necesidad de una nueva visión que reconozca el papel esencial de la mujer en el cuidado, en el sostenimiento de la familia, esa dimensión colectiva y social, que lo visibilice y que lo gestione. Lo hablábamos, por ejemplo, en el tema de las reagrupaciones familiares, cuando la mujer es la que reagrupa. O sea, realmente ahí hay una problemática muy particular que hay que visibilizar y gestionar, pero también ello junto al reconocimiento de la mujer como agente activo e individual de derechos, de transformación, de la economía, del empleo, sujeto de su propia emancipación, autonomía, libertad. Y no se ha hablado, pero yo lo pongo también de manifiesto, esa tensión a veces genera situaciones extremas como la violencia de género. Por ejemplo, en el caso de España hay una incidencia de la violencia con resultado de muerte de 4 veces más que en el caso de las mujeres españolas. Y eso tiene una incidencia muy importante también en la realidad de las niñas y niños. Es una dimensión invisible de las problemáticas de la infancia y juventud en contextos migratorios. Un cuarto tema clave ha sido el de las cuidadoras en origen. Ahí hay un conjunto de mujeres que están asumiendo nuevos roles en origen, en muchos casos también en destino, porque hay reagrupaciones de abuelas y tías que vienen a cuidar a los niños mientras las mujeres emigrantes trabajan. Se ha hablado también de la dimensión de los hombres, es decir, ¿qué pasa con los hombres que no cuidan, pero que tampoco proveen y que no se analiza la dimensión de género desde la perspectiva masculina y desde la perspectiva de la reconstrucción de la paternidad? Y se ha hablado, por supuesto, y sobre todo, de las hijas y los hijos, de los conflictos que implica las migraciones, de la necesidad de participación y, sobre todo, también del riesgo social y la vulnerabilidad social que puede generar en los niños y en las niñas. Ciertamente, tanto si se quedan en el país de origen como si vienen a España o viajan en contexto de migración familiar. En ese sentido, solo decirles que en este momento 4 de cada 10 menores de 10 años que están en España están en hogares en situación de pobreza, 52% en el caso de países de fuera de la Unión Europea. Hay problemáticas poco analizadas, pero con datos muy contundentes, por ejemplo, de embarazos adolescentes y abortos. Podemos decir que la tasa de fecundidad de las menores de 19 años inmigrantes es 6 veces superior que las nacionales. Y hay toda una serie de elementos vinculados a esos hogares monomarentales que realmente están en general poco estudiados, pero que reflejan en todo caso síntomas importantes de riesgo social que hay que tener en cuenta. Y finalmente están las menores no acompañadas, menores migrantes no acompañadas, que efectivamente, siendo una minoría, los estudios realizados reflejan una situación de vulnerabilidad que a veces roza con situaciones de trata o esto que han definido muy bien las colegas como menores insuficientemente acompañadas, que implica la necesidad de generar nuevas categorías para poder analizar y comprender estas realidades invisibles. Y finalmente, en torno a todo ello han surgido muchas propuestas en el tema de las políticas, tanto en lo que tiene que ver con un conocimiento mucho más profundo
de esta realidad, contando tanto la dimensión productiva como la reproductiva, las mujeres, los hombres, las familias, las personas vistas también individualmente, y sobre todo se han puesto encima de la mesa toda una serie de líneas de intervención, tanto en relación a las políticas familiares como a las políticas relacionadas con los derechos, a las políticas sociales y a las políticas de igualdad, que incidan en una nueva manera de concebir el apoyo a los cuidados, a la comunicación transnacional, incluso utilizando las tecnologías, entre las familias migrantes, entre las madres, sus hijos que quedaron en origen. Se ha hablado también de la necesidad de revisar el tema de la reagrupación, y, en fin, se han hecho toda una serie de propuestas que, como ya han estado ustedes aquí, no las voy a repetir, pero que en todo caso inciden en esa necesidad de incorporar también y visibilizar la perspectiva de género, visibilizando también el reconocimiento del papel social de estas mujeres que están abriendo caminos con mucho dolor, pero también empoderando su situación y ampliando las cotas de bienestar para sus familias. Gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Para terminar y sintetizar esa mirada para la cooperación internacional que estaba en el subtítulo, interviene Ana Ayuso, profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora principal en el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona, CIDOB. Gracias, Ana. Muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve porque sé que ser la última y a estas horas es duro, pero pasaré rápido porque además la mesa anterior me ha facilitado mucho el trabajo porque básicamente han explicado todo lo que tenía que explicar yo. Bueno, simplemente se trata de sintetizar algunas de las cosas que estaban en el libro y además he ido añadiendo algunas de las cosas que se ha dicho aquí. Bueno, en el libro lo primero que analizábamos en el capítulo, y que creo que aquí también ha salido, el porqué de la vinculación cooperación-migraciones. Parece obvio, pero sin embargo hemos tardado mucho en tener políticas que conectaran la política de migraciones y la de cooperación porque obedecían a objetivos diferentes, ¿no? Sin embargo, ahora estamos ya poniendo en marcha esos objetivos que tienen que ver con la necesidad de que las dos confluyen en temas de protección de derechos humanos, el tema de la coherencia de políticas, tanto en la parte positiva como en la negativa, es decir, complementarse también, la necesidad de enfocar ese enfoque global de las migraciones y la necesidad de atender a todos los flujos económicos y humanos en países de origen y destino como parte del desarrollo de ambos. Por tanto, ya se ha dicho, se trata de dos vertientes. Por una parte es combatir los efectos negativos de las migraciones, pero también la de potenciar los efectos positivos, ya se ha explicado, por lo tanto esto también me ahorro. Unos elementos transversales a la cooperación de menores afectados por las migraciones. Estamos siempre dentro de ese discurso que no solo son los menores migrantes, sino son aquellos que son afectados por las migraciones, que son un colectivo mucho más amplio. La dimensión familiar, que hemos hablado todos, el interés superior del menor, la autonomía y capacidad de decisión como sujeto y actor, que tienen que ser todos aplicados de una manera equilibrada. Y se necesita establecer mecanismos de aplicación en contra. Una cosa es expresarlos, ponerlos en las leyes, ponerlos en los programas, y otra cosa es efectivamente ver el cumplimiento de esos elementos. En cuanto a los enfoques de la cooperación, se ha dicho ya, evitar la instrumentalización de la política de cooperación solamente enfocada a los flujos migratorios. Eso es una parte de las políticas de cooperación, también tiene que tener en cuenta eso, pero no puede ser instrumentalizada y condicional solamente a eso. Una mayor horizontalidad de las políticas migratorias con diálogo con los países socios, que es lo que estábamos explicando, se tiene que hacer de una manera conjunta, es cooperación. Fortalecimiento de las políticas públicas como objetivo de esa cooperación, dar cauces regulares a los flujos migratorios, si no es difícil que podamos realmente establecer esas políticas de diálogo, y evitar una excesiva focalización en los sujetos migrantes y atender también al entorno. Es lo que explicaba, no se trata de o, sino de i, ¿no?
Y ahí ya, bueno, estuvimos en el estudio, establecíamos un poco el entorno programático y los instrumentos de cooperación que ahora existen, pero eso no lo voy a introducir aquí porque ya lo tienen ahí, muchos de ustedes ya los conocen. Sí que identificamos una serie de dimensiones en las que se podrían establecer líneas de cooperación y que yo creo que han ido saliendo aquí. Y serían básicamente estas 7 las que identificamos: investigación. Todos estos temas que están aquí, y ahora no los voy a leer, son creo que los temas que han estado saliendo durante todo el debate, sobre todo lo de lineales lo he añadido ahora, no lo había puesto, pero efectivamente después de esta mañana hay que entender que son estudios lineales también, que nos permitan ver la evolución y por lo tanto los efectos, buenas y malas prácticas, usos de remesas, el rol de todo esto lo ha estado mencionando ahora la anterior expositora. En el intercambio de buenas prácticas también se ha mencionado, hay que avanzar, hay ya buenas prácticas y sin embargo tenemos pocos mecanismos para intercambiarlos y para conocerlos y cuáles son esos resultados, hay que incidir en eso. Y fomento de la asociación de los grupos de apoyo sale mucho en los estudios de caso, las relaciones entre pares y tutores, atención a los niños de la calle, estos son elementos. El desarrollo local, programas de retorno temporal, son cosas que han salido también. Inserción laboral y reinserción social de niños de la calle, los programas de codesarrollo, que también entendemos de esa manera que decíamos, no como uso de remesas para determinados programas, sino como intercambio realmente, y con énfasis en las remesas sociales y no tanto solamente en los flujos. Sobre todo en el caso de los niños, donde lo importante son sobre todo las remesas sociales. También la reunificación familiar es uno de los temas donde se tiene que trabajar en temas de cooperación, con la coordinación de los servicios en los diferentes niveles de la administración. El uso de remesas, que tiene que ver con el uso de remesas con los menores, la inversión en su desarrollo personal y los efectos en el entorno familiar y social de esas remesas. Son de uso individual, pero también tienen efectos sociales. Y las consecuencias de la migración irregular, estamos hablando que cada vez son más las consecuencias que tienen en los países de origen. Y también la lucha contra las redes de tráficos de menores y la información para facilitación de una migración legal. Todo eso, sin olvidar que esos son enfoques sectoriales que tenemos, pero que no podemos olvidar que siempre ha de estar dentro de un enfoque global que incluya esa dimensión familiar, pluridimensional, multinivel y, sobre todo, garantista de los derechos del niño. Más rápido imposible. Muchísimas gracias a los 3 por este valioso esfuerzo de síntesis que habéis hecho. Tan solo cerramos aquí. Esperamos haber contribuido a esa visibilización, a esos objetivos de visibilizar situaciones, a recomendar políticas, a debatir y a que esto nada más que sea un granito de arena al que siga mucho más hasta formar un montón sobre este tema. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Buenas tardes.